el Planetario de Aragón, el Centro Astronómico Aragonés, el Espacio 042, que es como se llamó sobre todo al principio, es un espacio sobre todo de divulgación. El objetivo es intentar acercar algo tan bonito y tan amplio como es la astronomía y en general la ciencia a la ciudadanía en general. Acercarlo en el sentido de que no nos parezca algo complicado o algo que cualquiera puede entender. Entonces hay formas y hay modos de que eso, bueno, pues se acerque no solo a los niños, al público general, y hacerlo de una manera didáctica, entretenida y yo creo que sobre todo muy bonita. Tenéis además medios para ello, porque creo que tenéis un simulador 4D y un observatorio en el cual se llega incluso a vislumbrar Saturno. Por supuesto. No siempre, pero bueno, sabes, las observaciones hay que determinar el día y la hora en que se realiza la observación. Entonces, por ejemplo, Saturno, yo sé, porque he preguntado, porque yo en astronomía voy a aprender muchísimo, pero de momento soy novata. Sé que se estuvo viendo en julio y agosto y se volverá a ver otra vez. Y sí, luego si quieres hablamos de Saturno, que es espectacular. Pero sí, tenemos cuando llegas al edificio, lo que primero llama la atención es una enorme esfera terrestre, que realmente es una fotografía real del globo terráqueo que cedió la NASA, está a escala 1:1.000.000, y esa gran esfera en su interior bueno, pues tiene el planetario. Entonces es una pantalla semiesférica con un sistema de proyección full dome que permite, bueno, pues, ver todos los contenidos que tenemos en el planetario desde una posición muy cómoda, porque son unas butacas un poco reclinables, y bueno, pues ahí hacemos la proyección de contenidos. Y luego pasamos al simulador 4D, que bueno, a través de un sistema de 3D con gafas polarizadas más butacas que están en una plataforma en movimiento, bueno, pues da al espectador una sensación 4D y permite, bueno, pues hacer un viaje galáctico la verdad es que es muy divertido. Extraordinario. Sí.